a clases. Hola, 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 hola Sofía, Emilio, Diego, Javier, Sebastián, Daniel. Eh, Espero que hayan podido, como decía, descansar un poquito. Y bueno, vamos a retomar nuestras clases hoy día. Yo les envié el fin de semana a sus delegados el- la información relacionada con el trabajo final que tienen que hacer ustedes en la cátedra, con todas las indicaciones, temas, qué sé yo. Algo de eso vamos a conversar al final de esta clase para explicarles un poquitito más en detalle lo que hay que hacer. Por de pronto, vamos a comenzar a estudiar el sistema respiratorio, que es un sistema bastante interesante desde la perspectiva de su función, por supuesto, pero también desde el punto de vista morfológico. Como ustedes seguramente recordarán de algunas de sus asignaturas paralelas, el sistema respiratorio es un sistema que está formado, al igual que en el caso del digestivo, por un sinnúmero de órganos que van a tener como objetivo final el intercambio, ¿cierto?, de gases, particularmente oxígeno y CO2. Y eso se va a realizar en un lugar específico dentro del árbol respiratorio, que son los alveolos. Ahora, el sistema respiratorio, además, ¿cierto?, de tener una serie de órganos que están especializados en la respiración propiamente tal, algunos de ellos realizan funciones que yo no me atrevería a llamarlas secundarias, sino que son tremendamente importantes, pero que son funciones diferentes a lo que se entiende por la respiración propiamente tal, como es el caso de la captación de estímulos odoríferos. ¿Ya? En nuestro medio, ¿cierto?, ya sea a partir de los alimentos o de la naturaleza en general, nosotros capturamos una serie de moléculas muy pequeñitas que son recepcionadas por los receptores olfativos. Y dentro de esas moléculas, ustedes pueden ver acá en la pantalla, ¿cierto?, algunas de ellas eh, que son bien características de algunos frutos, por ejemplo, como es el caso del timol, ¿cierto?, del citral, del eugenol, de la vainilina y otras más, que son las moléculas que le dan el olor respectivo a estructuras como las mandarinas, el limón, ¿cierto? También el caso de los plátanos, etcétera. Las flores también emiten partículas tan pequeñitas como las que ustedes ven acá, y que reitero son capturadas por este órgano olfatorio, que lo tenemos precisamente ubicado en la primera porción del árbol respiratorio, como son las fosas nasales. Así que desde esa perspectiva, este sistema tiene una segunda función también importante. Y podríamos decir también, ¿cierto?, que otra de las funciones que diseña el sistema respiratorio está asociada con la parte endocrina. Algo yo las había comentado ya en las clases de endocrino, que a nivel de este sistema, como al igual lo vimos en el sistema digestivo, existen también algunas estructuras, particularmente células, en el caso del árbol respiratorio, no solamente células, sino que grupos de células que tienen como función producir, sintetizar algunas hormonas. Y esas van a ir a actuar sobre distintos órganos blancos o particularmente sobre células, ¿cierto?, que van a tener, por supuesto, una activación de su función. Bueno, vamos a ir a medida que vayamos revisando las estructuras que conforman cada uno de los componentes del árbol respiratorio, eh, revisando algunas de estas celulitas que son bastante interesantes también desde la perspectiva de la endocrinología. Les quiero comentar antes de entrar en el análisis propiamente tal y contarles cuáles son los órganos que vamos a revisar, comentarles que en la región del cráneo, en la región anterior, particularmente en la región de la cara, existen algunos espacios que están, por supuesto, tienen un lumen y tienen una cierta cantidad de aire. Estos espacios, que se conocen como senos nasales, están ubicados estratégicamente, como ustedes pueden ver también acá en el esquemita, a nivel del fal, está dentro del hueso, digamos, propiamente tal,
Generalmente son dos senos frontales, pero a veces se fusionan y conforman uno solo grande. Están los esfenoideos, que obviamente están referidos al hueso homónimo. Están los maxilares, que tienen relación, ¿cierto?, precisamente con el hueso también homónimo. Los etmoidales, que aquí sí son varios de estos senos. En términos sencillos, un seno nasal no es otra cosa que un espacio, una cavidad. Está revestida, por supuesto, por una mucosa. Su forma está dada por la estructura ósea. Eso es a grandes rasgos, ¿cierto? Como podríamos definir nosotros un seno nasal. Bueno, cuando revisamos el revestimiento del seno, cualquiera sea este, nos vamos a encontrar que este está conformado por una mucosa constituida por epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Ustedes recordarán que este epitelio es característico del árbol respiratorio, es el conformado por células que van desde la base hasta la superficie y también tipo de células que nosotros llamamos en su minuto como células en cuña, que van desde la base hasta mitad de camino aproximadamente, ¿cierto? O sea, no logran llegar a la superficie. Y eso le da un efecto pseudo estratificado a este epitelio. Ahora, dentro de todo ese grupo de células que ya vamos primero a estudiar, se encuentran intercaladas, en el caso aquí realmente de los senos nasales, como también cierto de otras estructuras del árbol respiratorio, células caliciformes. Son las mismas que nosotros comentábamos en el intestino delgado hace unas clases atrás. Estas celulitas, cierto, las caliciformes, como ustedes recordarán, son células productoras de mucus. Y la razón por la cual están ubicadas aquí en este revestimiento del seno nasal precisamente secretar ese mucus y lubricar la cavidad para que ésta no esté literalmente seca, ¿verdad? Eso es una característica propia de estas células caliciformes presentes en este epitelio. Ahora, debajo del epitelio, como quien va hacia allá, hacia la zona del hueso propiamente tal, se encuentra, ¿cierto?, una lámina propia. Acuérdense, la lámina propia, ¿cierto?, es el segundo componente de una mucosa. Y esta lámina propia es relativamente gruesa, tiene un cierto espesor, y va a tener, por supuesto, todos los elementos que ustedes ya conocen del tejido conjuntivo, ¿cierto? La lámina por definición es tejido conjuntivo. Y en este tejido conjuntivo se van a encontrar algunas estructuras linfáticas, es decir, aglomerados, ¿cierto?, de células como linfocitos, macrófagos, células plasmáticas, etcétera, que van a estar allí precisamente a la espera de que llegue potencialmente algún agente extraño a la cavidad nasal, la cavidad del seno nasal y eventualmente pudiese invadir entonces esta área. Cuando eso ocurre, si es que fuese cierto, por ejemplo, una bacteria, se va a producir cierto lo que se conoce generalmente como sinusitis, o sea, una inflamación de la mucosa que reviste los senos nasales. También vamos a encontrar glándulas en esta lámina propia, ¿ya? Estas glándulas, por supuesto, también van a producir una secreción mucosa que se va a ir a asociar a las que en el epitelio, ¿cierto?, producen las células caliciformes. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto?, vamos a tener una gran secreción en estas áreas, en estos senos. ¿Ya? Ahora, bajo la lámina propia, primero estaba, ¿cierto?, mirando hacia el lumen del seno nasal, el epitelio, abajito de él, la lámina propia, y más abajito, ¿cierto?, ya asociado al hueso, se va a encontrar entonces el periósteo. Acuérdense ustedes que el periósteo es el revestimiento de tejido conjuntivo que rodea las estructuras óseas. Eso es básicamente un seno nasal, la verdad que no tiene mucha complejidad, ¿cierto?, su análisis, es solamente la descripción histológica la que acabo de mencionar, que en la práctica todos ellos, ya sean etmoidales, esfenoidales o frontales o lo que sea, van a tener la misma estructura histológica. Ahora, el sistema respiratorio, entrando ya de lleno en el sistema respiratorio propiamente tal, puede presentar, ¿cierto?, varios tipos de definiciones. Particularmente la que a nosotros nos atañe es la definición morfofuncional, en la cual, ¿cierto?, este sistema está predispuesto, está conformado con estructuras que van a permitir el intercambio de gases. Proceso que ustedes seguramente conocen
a través de la fisiología, ¿cierto? Como hematosis. En el segundo caso, y siempre dentro de esta definición morfofuncional, está la capacidad de capturar los olores, o si ustedes quieren, los estímulos odoríferos, que son aquellas moléculas que les mostraba al inicio de esta clase. Y finalmente, ¿cierto? Otra función que está dentro de este aspecto morfofuncional es la fonación, o sea, la capacidad de articular un ruido, ya sea a través del canto o de la palabra. Y eso también está localizado en este sistema respiratorio, específicamente a nivel de la laringe. ¿Ya? Ahora, la parte endocrina, que también se puede asociar acá, está más diversificada en cuanto a localización. La podemos encontrar, ¿cierto? Por ejemplo, a nivel de la tráquea, a nivel de los bronquios, incluso, ¿cierto?, en algunos sectores más superiores, como la nasofaringe. Ahora, el sistema respiratorio como tal está también considerado, ¿cierto?, o está conformado, mejor dicho, por otras entidades aparte de todo este sistema de órganos que le acabo de comentar, ya que ya se lo vamos a ir enumerando para recordar un poquito esta idea. Hay otros componentes que forman parte del sistema respiratorio y que también juegan un rol trascendental en lo que es la respiración. Y me refiero particularmente a las pleuras. Estas membranas que revisten, ¿cierto?, que que regresan sobre sí misma para constituir dos pleuras. Una pleura que es visceral y una pleura que es parietal, simulando un poco, ¿cierto?, a lo que revisamos cuando estudiamos el corazón, donde ahí se producía, ¿cierto?, un pericardio visceral y un pericardio parietal. Aquí ocurre algo parecido, algo exactamente parecido, en la cual, ¿cierto?, nuevamente esta serosa retorna sobre sí misma para constituir la pleura parietal. Están los componentes endocrinos que ya les comenté, que también son importantes dentro de este sistema respiratorio. Están los centros nerviosos de la respiración, que si bien es cierto, están en el sistema respiratorio propiamente tal, pero sí tienen estrecha relación funcional con el árbol respiratorio. Son los centros que están obviamente en el sistema nervioso central. Está la caja torácica, ya que también es importante porque esta caja juega un rol protector y defensivo, particularmente de los pulmones. ¿Ya? Entonces, también se podría considerar como formando parte de este sistema. Además, esta caja tiene la capacidad de expandirse o de retraerse, ¿cierto? Y están también, y que no es menos importante, todos aquellos músculos que de una u otra manera están asociados al árbol respiratorio. Y ahí podríamos hablar, ¿cierto? Al igual que en el caso de la lengua, por ejemplo, que vamos a encontrar músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Los intrínsecos son los propios, los que están conformando el sistema respiratorio propiamente tal. Ya vamos a mencionar algunos de ellos a medida que vayamos estudiando cada componente. Y están los músculos que están asociados a los órganos aledaños. Y eso entonces conforma todo esto que es la musculatura de la respiración. Entonces, resumiendo, además de los clásicos órganos que conforman el sistema respiratorio, como la nariz, ¿cierto?, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, etcétera, además de eso, debemos, cuando hablamos del sistema respiratorio, tener en cuenta estos elementos que también forman parte de la función. Bueno, yéndonos ahora específicamente a los órganos que vamos a estudiar, aquí hay un diagrama de flujo que nos muestra, ¿cierto?, cada uno de los componentes. En términos generales, los anatomistas dividen el sistema respiratorio en porciones. ¿Ya? La primera porción ellos la llaman la porción conductora extrapulmonar. Porque lisa y llanamente lo que ocurre en todos estos elementos es la conducción del aire. ¿Ya? Por eso se llama porción conductora. Y extrapulmonar porque está fuera del pulmón. ¿Ya? Está fuera, todos los elementos que están fuera del pulmón. Y aquí me refiero a las fosas nasales, a la nasofaringe, a la laringe, a la tráquea y a un sector importante de los bronquios primarios. Si bien es cierto, no todos, no toda la longitud del bronquio primario, pero al menos la zona inicial. ¿Ya? Desde esa perspectiva, entonces, todos estos elementos van a conformar la porción conductora extrapulmonar. Y como tenemos una extrapulmonar, también vamos a tener una intrapulmonar. Y aquí, cierto, que es un sector también que conduce, ya que no se produce el intercambio gaseoso, sino que solamente conduce
estarían los bronquios, ¿cierto? Lo que quedó de los bronquios primarios que no alcanzaron en la porción extrapulmonar, ¿cierto? Los bronquios secundarios o lobares, los bronquios terciarios o segmentarios, los bronquiolos primarios, que ya son conductos mucho más delgados, más de menor calibre, y los bronquiolos terminales, que son mucho más finos todavía, y que curiosamente, a pesar de que se llaman terminales, no son los últimos. ¿Ya? Uno tendería a pensar de que como se llaman terminales, podrían ser ciertos los finales y después de los bronquios tendría que venir otro. Pero no, después de los bronquios terminales viene otro bronquiolo. ¿Ya? Entonces a eso hay que tener un poquito de cuidado con la terminología. La tercera porción que los anatomistas mencionan cuando estudian el sistema respiratorio es la porción respiratoria, que obviamente es intrapulmonar, ¿cierto? Dentro del pulmón. Y aquí entonces están los bronquiolos respiratorios, estos sí que son los últimos bronquiolos, los conductos alveolares, que son más conductos virtuales que reales, los sacos alveolares, y finalmente lo más pequeñito, ¿verdad? Que podría ser como la unidad funcional del pulmón, serían los alveolos. Desde esa perspectiva, entonces, hemos hecho como una especie de reconocimiento de cada uno de los elementos que conforman el sistema respiratorio propiamente. Entonces vamos a comenzar a revisar cada uno de estos elementos, primero, ¿cierto?, con la porción conductora extrapulmonar, que va a partir, obviamente, ¿cierto?, por las cavidades nasales. Las cavidades nasales, ¿cierto?, que anatómicamente tienen una zona anterior, que está marcada aquí con el número 1, que corresponde al vestíbulo, ¿ya? Después una región de gran volumen, que es la zona posterior y media, ¿cierto?, de la cavidad nasal, está señalizada aquí con el número 2 y que corresponde a la cavidad nasal respiratoria. Y finalmente la parte superior, o quien diría techo de las fosas nasales, y un pedacito, diría yo, de la parte superior del lado lateral, que corresponde a la cavidad nasal olfatoria. Estos serían las tres grandes zonas, anatómicamente hablando. Ahora, esto nos sirve a nosotros, por supuesto, ¿cierto? Porque podemos definir qué tipo, por ejemplo, de epitelio vamos a encontrar en cada una de estas zonas. Ahora, el vestíbulo, que sería la primera porción, es la zona donde están las vibrisas. Las vibrisas son los pelos, ¿cierto? Esos vellos, en algunos casos, ¿cierto? Cuando estamos hablando de los niños, y ya pelos cuando hablamos de personas más adultas, que se asoman a veces, ¿cierto?, por las ventanas de la cavidad nasal. Esas se llaman vibrisas, al igual que los gatos, que también se llaman vibrisas. ¿Eh? Pero bueno, esa región, que es la zona anterior, ¿cierto?, de la cavidad nasal, es lo que se conoce como vestíbulo. Y de esa zona, ¿no?, la práctica, lo que podemos inferir es que simplemente la proyección de la piel, que está por fuera de la fosa nasal, y que se dobla hacia el interior de la fosa, en la zona del vestíbulo, y sigue constituyendo, ¿cierto?, un epitelio plano, estratificado, ¿cierto? Tal cual como en nuestra piel. Ahora, las zonas laterales de la cavidad nasal tienen, ¿cierto?, la zona ya más respiratoria, tienen tres proyecciones hacia el lumen de las fosas nasales, que son los llamados cornetes, conchas, también le llaman. Está el cornete superior, ¿cierto?, y el cornete medio, que son proyecciones del etmoides, el hueso etmoides, y finalmente un cornete que es solo, digamos, que está asociado obviamente a la media del tabique nasal, pero cierto que conforma un hueso propio de la nariz, como le llaman los anatomistas. Y eso conforman entonces tres cornetes que ustedes los pueden ver aquí en este hermoso esquema del Netter, ¿cierto? Ahí están los cornetes, ¿eh? Clásicos cornetes, inferior, medio, superior. Bueno, aquí está la región, ¿cierto?, del vestíbulo, aprovechándome de la esquemita, ¿cierto? Ahí esa zona es la zona del vestíbulo. Esta zona ya que es de mayor volumen corresponde a la zona respiratoria. Aquí ocurre ya un cambio de epitelio. Aquí es un epitelio plano estratificado queratinizado, pero aquí cuando ya vamos hacia el interior cambia el epitelio. Y la zona superior, que es la zona que está acá arriba, corresponde también a un epitelio muy particular, como ya les había mencionado, ¿cierto?, al epitelio olfatorio. Esta es la parte de conexión con la faringe, en este caso, ¿cierto?, la nasofaringe,
Acuérdense que hace poquito yo les mencioné y recordábamos de anatomía, la faringe es un conducto mucho más largo, ¿cierto? Que tiene la naso o rinofaringe, la oro o bucofaringe y la laringofaringe. Bueno, en este caso nos va a interesar la nasofaringe porque es netamente respiratoria. En cambio, las otras dos zonas son mixtas. Ahora, en este sector de acá están las coanas, ¿cierto? Que son las aberturas que comunican la cavidad nasal hacia la rinofaringe. Estoy recordando solo anatomía, por si acaso. Y esta zona de aquí son las narinas, ¿cierto? Las aberturas de las fosas nasales. Bueno, volviendo entonces ahora ya a la histología propiamente tal. El vestíbulo, como ya les dije, ¿cierto? Que es la zona anterior de la cavidad nasal, está formada por epitelio plano estratificado con queratina, que no es otra cosa que la proyección de la epidermis. Ahora, bajo este epitelio hay ya a nivel de la dermis una cantidad importante de glándulas, particularmente sebáceas y sudorípadas. Y después entonces viene la estructura del cóndilo del cartílago, que da soporte, ¿cierto?, a la cavidad nasal. Así que hay una asociación directa del epitelio, ¿cierto?, con el pericóndrio. Hay una enorme cantidad de fibras colágenas en ese sector, principalmente para asociar al cartílago. Ahora, a poco andar ya, y si nos vamos introduciendo a la fosa nasal, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con la cavidad nasal respiratoria, que tiene mayor volumen, y que es la que reviste también, ¿cierto?, los cornetes. Y aquí fíjense ustedes que ya tenemos epitelio distinto. Aquí ya se produjo un cambio de epitelio plano estratificado con queratina a un epitelio pseudoestratificado, con ciertas características. Por ejemplo, un epitelio que tiene cilios, ¿ya? Es un epitelio ciliado en ese sentido. Ahora, el nombre fisiológico de ese epitelio, fisiológico, no morfológico, sino fisiológico, es epitelio respiratorio. No es un nombre histológico para nada, se llama simplemente respiratorio, ¿ya? Y este epitelio respiratorio nosotros lo vamos a tener representado en diferentes zonas a medida que vayamos avanzando en el análisis del árbol respiratorio. O sea, no solamente está aquí, eso es lo que quiero decir, sino que también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la tráquea, lo vamos a encontrar en los bronquios, por decir dos ejemplos, ¿ya? Importante cantidad de células caliciformes aquí en la zona respiratoria de la cavidad nasal. Hay mucha secreción de muco, ¿cierto? Y eso es bueno porque eso permite que queden atrapadas literalmente algunas partículas que pudiesen producir algún daño en las zonas posteriores. Bajo el epitelio, que ya dije, ¿cierto? Se llama epitelio respiratorio, pero que histológicamente es un epitelio pseudoestratificado, se encuentra una lámina propia, muy vascularizada, especialmente en la región donde están los cornetes. Ahí, literalmente, ¿cierto? En esa lámina hay plexos y senos venosos, o sea, anastomosis de bacilo, muy a flor de piel. Por eso que hay algunas personas que puedan tener un epitelio un poco fino, un poco frágil, puede romperse ante una presión muy alta y producir el sangramiento de la nariz. Bueno, además, en la lámina propia vamos a ver glándulas seromucosas, algunos nódulos linfáticos, que ya les he comentado, son estructuras defensivas, una cantidad importante de células cebadas. Fíjense que ahí es uno de los, de los dolores más fuertes, o no más fuertes, sino que molesto, diría yo, en las personas alérgicas, entre las cuales yo me incorporo, por la producción, ¿cierto?, de histamina y otras sustancias que desencadenan precisamente la alergia. También vamos a encontrar células plasmáticas que van a estar activas produciendo una cantidad importante de algunas de las inmunoglobulinas. Aquí tenemos una foto donde se puede ver, ¿cierto?, el epitelio, ¿cierto? Un epitelio, insisto, pseudoestratificado. Ahí están los cilios, ¿ya? Estoy hablando, para que no se me pierdan, de la mucosa respiratoria, ¿cierto? La que está en la zona ya pasado el vestíbulo, ¿ya? Y después tenemos entonces la lámina propia y en algunos sectores, ¿cierto?, el periósteo y el líquido óseo propiamente tal. Bueno, hay algunas áreas bien definidas por los anatomistas que tienen, ¿cierto?, un importante riego sanguíneo. Una de las más nombradas es la de Kisselbach, que es una área que se ubica realmente en esta zona. Aquí tenemos un corte, ¿cierto?,
sagital de la nariz, y en esta zona de aquí se ve una anastomosis bastante profunda y profusa, además, que va a determinar, ¿cierto?, esta área de Isselbach. Esta es una de las áreas precisamente que se rompe con cierta facilidad en las personas. Bueno, ¿qué pasa con el techo? El techo de las cavidades nasales, de las dos, ¿cierto? Y, insisto, un pedacito de la zona lateral, una zona superior lateral, está revestida por un epitelio pseudoestratificado. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene? Pero es lo mismo que tiene el epitelio, ¿cierto?, de la parte respiratoria. Claro, es igual histológicamente, ¿ya? Tiene el mismo nombre, epitelio pseudoestratificado. Pero los tipos celulares que vamos a encontrar en uno y en otro van a ser un poco diferentes, ¿ya? Entonces ahí está la diferencia está en el detalle, en el tipo celular. Pero en ambos casos, desde el punto de vista de la morfología, son epitelios pseudoestratificados. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cierto? Les voy a pedir que pongan mucha atención en esta partecita del dibujo. Este es un corte frontal, es decir, aquí hay una fosa nasal y aquí hay otra fosa nasal. Ahí está el tabique, ese es el tabique, esa zona media. Fíjense, esa zona que está ahí, que tiene una especie de onditas, corresponde al techo de la cavidad nasal, el techo, la parte de arriba, ¿ya? Que toma un pedacito también de la zona lateral, si ustedes se fijan. Toda esa zona que está ennegrecida es el lugar donde se ubica el epitelio respiratorio, el epitelio olfatorio, perdón, olfatorio. Y aquí hay que tener harto cuidado porque fíjense que los fisiólogos hablan de epitelio olfatorio para designar precisamente ese tipo de epitelio que está ubicado en el techo, ¿ya? A pesar, insisto, que morfológicamente, y perdonen que sea reiterativo, es pseudoestratificado, ¿ya? Pero le llaman epitelio olfatorio. ¿Por qué? Porque está especializado precisamente en ese proceso de olfacción. En cambio, este otro, este que está en las paredes de acá, ¿cierto? Ese va a ser respiratorio, respiratorio para los fisiólogos. Para nosotros sigue siendo pseudoestratificado. ¿Ya? Hago esa clarificación porque es bastante recurrente el uso de esos términos, ¿no? Ahora, cuando nosotros entramos en el análisis del epitelio olfatorio, ya les dije, ¿cierto? Es un epitelio pseudoestratificado. Vamos a encontrar en él cuatro tipos celulares. Cuatro tipos celulares. Ustedes sabían hasta aquí, ¿cierto?, que en un epitelio pseudoestratificado habían células cilíndricas, que son las que van desde la base hasta arriba, y las células en cuña, que tienen una forma media piramidal, ¿cierto?, que están entreveradas entre las. Ahora vamos a ver qué tipo de células forman ese epitelio pseudoestratificado, particularmente el que está en el techo de la cavidad nasal. Bueno, las células que lo conforman son estas cuatro: las células olfatorias, las células sustentaculares, las células basales, y hay un cuarto tipo de célula que muchos autores los postulan, que se conocen como células microvillosas. Bueno, a grandes rasgos, las olfatorias obviamente son las encargadas de capturar los estímulos odoríferos, de ahí la razón de por qué se llaman olfatorias. Las sustentaculares son las que soportan, sujetan, apoyan. Las basales son las que están, estas son en cuña claramente, ¿cierto? Son las que están más pequeñitas, son las que están atentas a dividirse en un momento cuando estén en disminución las anteriores. Y las microvillosas son un tipo de células muy especial, que se parecen bastante a las neuronas, ¿eh? Bueno, ya les voy a presentar porque vamos a revisar una por una, así que ahí les voy a dar mayores detalles. Primero les quiero mostrar un esquema. Este es un esquema, ¿cierto?, del epitelio olfatorio. Fíjense ustedes que estas células que están en rojo aquí, y también esa de aquí, ¿cierto?, esa de ahí, tiene esa forma tan especial, son, al fin y al cabo, ¿cierto?, células olfatorias, pero desde el punto de vista funcional no son otra cosa que neuronas modificadas. Neuronas modificadas, es decir, que se han diferenciado en un tipo celular particular que a su vez va a tener como función la captura de estas pequeñas moléculas que son los estímulos olfatorios. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de estas estructuras que están aquí, esas cositas que ustedes ven ahí, que son cilios, pero son cilios de gran tamaño, ¿ya? Son pocos, pero grandes y gruesos. Y esos están literalmente, ¿cierto?, hacia el lumen de la cavidad nasal. Este esquema tiene la gracia que está hecho de tal manera que está exactamente igual como está en nuestra fosa nasal, ¿ya?
colgante, ¿no? Esto es el techo, ¿no? Entonces, claro, la zona apical del epitelio es esta. La zona basal del epitelio es esta de acá, la que está arriba. Por eso que le digo que este esquema está muy bien hechito. Ahora, esas serían las células entonces olfatorias, ya las NSO que le llaman también algunos. Vamos a ir aprendiendo algunos nombres equivalentes. Bueno, también están las células sustentaculares. Las células sustentaculares, ¿cierto? Son aquellas células que sujetan, están entreveradas entre las anteriores. Y aquí yo pinté una que está en color medio verdoso, esa grandota que hay ahí, tiene microvellosidades ahí. Esa es una célula sustentacular. Acá no las dibujaron todas, por supuesto, en Casio, para poder observar bien cada una de ellas. Pero aquí, como les digo, hay una que es bien definitiva. Aquí hay otra, esta de aquí, también es una célula sustentacular. Ustedes ven, están entreveradas entre las células olfatorias. Después tenemos las células basales, que aquí, insisto, están hacia arriba. La base del epitelio está arriba y el ápice del epitelio está hacia abajo, mirando hacia la cavidad basal. Entonces, esta celulita en azul corresponde a una célula basal, ¿ya? Es la que nosotros llamábamos en genérico, ¿cierto? Célula en cuña. Es una célula relativamente piramidal, ¿cierto? Y que, como ya les he comentado en muchas ocasiones, porque ya esta célula nos ha aparecido en nuestro epitelio, están ahí, ¿cierto? Para, ante estímulos moleculares, por supuesto, entrar en mitosis y dividirse y ir reemplazando aquellas células del epitelio, en este caso olfatorio, que vayan siendo ya ocupando en las cercanías del fin de su vida, de su ciclo vital. Bueno, el cuarto tip son las células microvillosas. Estas son muy, muy especiales, ¿no? Son una célula, miren la forma que tienen. Tiene una forma así como media alargada en la zona anterior, la que mira hacia el ápice del epitelio. Fíjese que en la parte basal de la célula se proyecta una proyección, ya valga la redundancia, ¿ya? Que correspondería así como a una especie de axón, ¿ya? Más o menos, esa es como la idea, eso es lo que postulan los autores. Y esa estructura, ¿cierto?, se mete literalmente en los agujeros del área cribosa. ¿Se acuerdan del área cribosa, anatomía? ¿Se recuerdan por ahí? El área cribosa se llama porque se parece a una criba, pues, ¿cierto? Un sedazo, tiene hoyitos. Entonces, por esos hoyitos, por esas cribas, se meten estas proyecciones. Lo mismo que también las proyecciones posteriores de las células sensitivas. ¿Se fijan? Esta es una célula sensitiva, una célula olfatoria, que se llama sensitiva también. Es una célula que también proyecta, en este caso, su axón hacia esa área cribosa y la atraviesa. De ahí la razón, entonces, por qué existe esa área cribosa. Bueno, brevemente, un análisis muy, muy somero, ¿cierto?, de tipos celulares. La célula olfatoria, como ya dije, ¿cierto?, es una neurona. Es una neurona especializada, es de tipo bipolar, porque tiene cierta proyección hacia arriba y otra proyección al revés. Una proyección hacia arriba y una proyección hacia abajo. Acuérdense que aquí está al revés. Y esta celulita entonces es la que va a tener aquí arriba, ¿cierto? Primero una especie de montículo, una proyección, una protuberancia chiquitita, en la cual van a emerger estas cilias, ¿ya? Se les llama cilias para hacerle un poquito de diferencia con los cilios normales, pero también se les puede llamar cilios, ¿ya? Fíjense que esos cilios por célula no son más allá entre 6 a 8 cilios, pero son relativamente gruesos, son bastante diferentes en cuanto al espesor con respecto a los cilios convencionales. Bueno, esta célula, como ustedes ven, tiene una enorme cantidad, ¿cierto?, de mitocondrias, tiene su núcleo en la zona más abultada, y en la parte, ¿cierto?, posterior se proyecta, ¿cierto?, su axón, y se va a asociar con otros axones de otras células olfatorias para formar el nervio olfatorio, que va a ir, ¿cierto?, hacia la zona superior. Aquí tenemos un esquema que muestra exactamente lo mismo. Ahí está la protuberancia, ¿cierto?, que tiene, del cual emergen las cilias. Ahí está la dendrita, que sería la proyección que mira hacia el lumen de la cavidad nasal. Y aquí estaría el axón, ¿se fijan? Y aquí el cuerpo de la neurona, con su núcleo, sus organoides, etc. Bueno, aquí tenemos exactamente lo mismo. ¿Para qué sirve esta célula? Para capturar estímulos odoríferos. Ahí tienen, ¿cierto?, una que tiene 5 cilias. ¿Fíjense? Y esas son las moléculas, esos puntitos que ven ahí,
son las moléculas que yo les mostré hace un ratito atrás, el timol, ¿cierto? El citrol y otras más. ¿Ya? Ahí está la dendrita, ahí está el cuerpo de esta célula, y aquí está el axón, ¿cierto? Que al unirse a otro va a conformar el nervio olfatorio. Bueno, la célula sustentacular, como ya les comenté, ¿cierto? Es una célula que sujeta, que soporta, que apoya, ¿ya? Por eso también se le conoce como célula de soporte. Bueno, solo esta que está aquí, digan, esa celulita, o esta otra de acá. Estas no tienen conexión con terminales nerviosos, ¿ya? Eh, yo diría que lo que más llama la atención de estas células es la posición de los núcleos. La posición de los núcleos, fíjense ustedes, es más hacia, más cercana al lumen cierto del área nasal. Entonces, el núcleo de la neurona, que ya habíamos estudiado, la olfatoria, ¿cierto? Está un poquito más atrasadita hacia abajo. Esta está más hacia arriba. De esa manera también es un buen dato cuando uno está observando esto. Bueno, hay asociaciones entre las células, es claro, aquí hay otra, digan, y hay asociaciones, ya sea con las células olfatorias o entre sí, a través, por supuesto, entre otras cosas, por complejos de unión. Bueno, ¿para qué sirve la célula sustentacular? Para sujetar, soportar. Hay algunas estructuras, ¿cierto? Algunos autores que hablan de aspectos nutritivos de las células olfatorias, ¿ya? Se han detectado claramente cierto traspaso de algunas moléculas. Estos son algunos autores que lo mencionan en algunos textos. Por eso entonces yo también coloqué ahí nutrición de las células olfatorias, ¿ya? Otra función también es el aislamiento, ¿ya? Acuérdense que están asociadas a las neuronas olfatorias y estas conducen, ¿cierto? Entonces, estaría siendo la especie así como no es la mielina propiamente tal, sino que una especie de determinante que va a facilitar el viaje, ¿cierto? Del nervioso. Y eso es bastante importante, ¿cierto? Para que no se desvíe, porque si se desvía obviamente no va a llegar a conformar finalmente o a activar los centros superiores. También hay algunos autores, hay trabajos que se postula que estas células estarían en ciertas ocasiones produciendo muco. Así que como ustedes ven, hay varias funciones que se les asocian sus celulares. Las células basales son estas chiquititas que están aquí, fijan, no llegan al lumen, y estas células, como ya les dije, ¿cierto? Son las encargadas de dividirse, de recuperar, de reemplazar aquellas células que ya han ido teniendo su, su capacidad, ¿cierto? Funcional. Son dentro de las stem cells, así se les llama a las células que se diferencian, ¿cierto? Y se pueden diferenciar en células sustentaculares y en células olfatorias, ¿ya? En cualquiera de las dos. En muchos casos se ve que estas células como que están como metidas un poquito muy directamente asociadas con las células sustentaculares. Bien, el cuarto tipo es la célula microvellosa. Esta es una célula que tiene varias detractores entre los. Algunos incluso dicen que estas células ya no se observan en la especie humana, que han ido como perdiéndose. Bueno, esa es una discusión de los autores en general. Lo concreto es que los autores que mencionan la definen como una célula que tiene una forma como de un matraz, ¿ya? De un matraz con un penacho, ¿cierto? Significa una asociación de muchas microvellosidades, formándose de conglomerado de ellas, están asociadas, ¿ya? Y en la parte posterior, ¿cierto? Se proyecta, como veíamos en el ejemplo anterior, una estructura alargada. ¿Ya? Eso es básicamente lo que se dice de esta célula microvellosa. ¿Ya? Esa estructura alargada, los autores la mencionan como un axón, tal, ¿ya? Y que tendría una función asociada ya con la sensibilidad en general, no con la captación de estímulos odoríferos, ni mucho más, simplemente con la sensibilidad de esa área. Bien, dentro, ¿cierto?, de la clasificación funcional, esta se podría tomarse como un quimio receptor
receptor de tipo secundario. Ahora, estas células se han visto, ¿cierto?, que se encuentran también no solamente en la mucosa, sino que también a nivel de la tráquea, a nivel del pulmón, se han detectado algunas de ellas. Bien, la lámina propia. La lámina propia es lo que está, ¿cierto?, en este caso, más arriba del epitelio. Acuérdense que estamos hablando del techo, ¿cierto? Entonces estaría más arriba. Bueno, esa lámina propia es tejido conjuntivo por porción. En este caso es un tejido conjuntivo laxo rico en capilares, capilares sanguíneos, y con una cantidad enorme de tipos celulares y muy variados, como macrófagos, células plasmáticas, incluso células pigmentarias, linfocitos ya de todo tipo, mastocitos, una cantidad importante también de fibras, como fibras colágenas, fibras reticulares, también matriz extracelular, etc. O sea, un tejido conjuntivo laxo bien definido. También en este sector existen unos adenómeros de unas glándulas que se conocen como glándulas de Bowman, ¿ya? Estas glándulas de Bowman son también productoras de secreción y que van a coayudar a que esté lubricada también de la mucosa olfatoria. ¿Ya? Bueno, la lámina propia, a medida que se acerca a la estructura ósea, se va haciendo un poquito más densa, y obviamente finalmente se asocia al periósteo de la lámina cribiforme, o lámina cribiforme, o área cribosa, como no sé cómo la llamaron en anatomía. Son nombres más o menos que se usan. Ahora, ¿para qué sirve esta lámina propia? Bueno, tiene las funciones defensivas claramente, ¿cierto? Gran barrera defensiva. Y precisamente aquí porque tenemos, ¿cierto?, a través del aire una posible contaminación y eso eventualmente, ¿cierto?, nuestro organismo está presto a eso y tiene que defendernos. Para eso entonces se secretan algunas sustancias en ese sector, como algunos neuropéptidos, inmunoglobulinas, principalmente la A, ¿cierto?, que es la inmunoglobulina de las secreciones, y otros elementos como la lactoferrina y la lisocima. La lisocima, acuérdense, es una potentísima enzima que evita la polimerización del ácido murámico en la N-acetilglucosamina de la pared celular de las bacterias. Bueno, las glándulas de Bowman que les mencioné hace un par de minutos atrás son de secreción serosa, son alveolares, pueden ser certificadas, y como ya dije, ciertos sus adenómeros se disponen en la lámina propia. Y los excretómeros obviamente tienen que atravesar todo el epitelio olfatorio. Todo el epitelio olfatorio. Y eso se ve, es cierto, a ver, voy a mostrar de nuevo este esquemita, aquí está. Ahí está el adenómero de la glándula de Bowman, y ahí está el excretómero atravesando el epitelio, ¿se fijan? Todo el epitelio pseudoestratificado, es un epitelio olfatorio. Pero aquí también se ve, esos son los excretómeros, esa zona que se ve ahí, un tubito, ¿se fijan? Y aquí abajo, ¿cierto?, se pueden observar los adenómeros. Esos son nervios, ¿ah? El nervio olfatorio. Estos son los adenómeros. Como ya les dije, ¿cierto?, de secreción serosa, como solvente para retener los estímulos odoríferos, que son las moléculas, ¿ya? Y además para limpiar, arreglar, ¿cierto?, aquellos elementos que eventualmente pudiesen contaminar esta área. Otra cosa importante que conviene comentarla para efectos de anatomía, más diría yo, más que de fisiología, es que las células adenoméricas de estas glándulas tienen una gran cantidad de unos granulitos que son de un color medio pardo amarillento, ¿no?, un color medio ámbar. Y eso hace entonces que toda el área completa se vea de color amarillo. Y aparece anatómicamente por ahí el nombre de pituitaria amarilla para precisamente definir esta mucosa, mucosa odorífera. Aquí hay una foto, ¿cierto? Aquí está el epitelio pseudoestratificado, ahí está el excretómero de una glándula, aquí están, ¿cierto?, los adenómeros de las glándulas de Bowman, ¿ya? Y obviamente el tejido conjuntivo, las fibras, qué sé yo. Bien, una de las estructuras tremendamente asociadas al epitelio olfatorio es el bulbo olfatorio, que está inmediatamente por arriba del área cribosa. Para que nos ubiquemos anatómicamente, aquí estamos, ¿cierto?, en la vía nasal, que es lo que estamos viendo en este minuto. Aquí está el área cribosa, ¿se fijan?
Y ahí están los hoyitos, los agujeros, las cribas, por donde pasan, ¿cierto? Principalmente los axones de las neuronas sensoriales o olfatorias. También, por supuesto, como les decía hace un rato, de las microbiosas. Ahora, las axones, ¿cierto? Que van a conformar el nervio olfatorio, finalmente desembocan en esta estructura amarilla que ustedes ven ahí, de una forma muy particular que aquí se ve más grande, esa zona de ahí, ¿se fijan? Que corresponde al llamado bulbo olfatorio. Aquí están las neuronas sensoriales. Ahí están, ¿se fijan? Ese es el cuerpo, eso más, que está más negrito. Ahí está la dendrita, ahí están las cilias, ahí están los axones que se empiezan a fusionar y van a formar el nervio. Y este desemboca y sinapta con las neuronas que están aquí en el bulbo olfatorio. Y esos puntitos que ustedes ven ahí son precisamente los estímulos odoríferos, o sea, las moléculas. Eso para que nos ubiquemos anatómicamente, ¿ya? Y no nos perdamos. Ahora, cuando uno hace un análisis histológico del bulbo olfatorio, se va a encontrar con una estructura netamente nerviosa, donde sinaptan una serie de neuronas. Pero de todas ellas hay algunas que son más importantes que otras en el sentido de la correlación que ellas tienen, ¿cierto? De las sinapsis que van realizando. Una de las neuronas más estudiadas del bulbo olfatorio son las llamadas neuronas mitrales, que normalmente, ¿cierto?, se conocen como células mitrales. Acuérdense que en nervioso los autores usan más la palabra células, células mitrales, células horizontales, qué sé yo, para denominar a las neuronas. Así que creo que se los dije en alguna ocasión para que no se me pierda. Pero aquí se habla de células mitrales, pero son neuronas. ¿Ya? Esas células mitrales, que son esa gran que ven ahí, inmensa, forma parte de lo que es el bulbo olfatorio, que ya lo vamos a revisar con detalle. Otro tipo de neuronas que también están en el bulbo son las neuronas en penacho, o células en penacho, como se les llama regularmente. Están también las células granulares externas y las células granulares internas. Obviamente las externas están un poquito más hacia afuera y las internas están un poquito más hacia el interior. Y ahí la razón del nombre. Fíjense que la estructura del bulbo olfatorio fue descrita ya en 1875, y adivinen por qué, por el señor Camillo Golgi, el mismo que habló, ¿no?, y que describió el aparato de Golgi. Bueno, Camillo Golgi obtuvo el premio Nobel, ¿ya? El premio Nobel en el 1900 y algo, porque él contribuyó, pero notoriamente, al análisis del sistema nervioso. Y este esquema que ustedes están viendo aquí, que es un dibujo, está hecho por puño de él. ¿Ya? Él hizo este esquema y lo hizo que hoy en día que nosotros tenemos avances pero tecnológicos infinitos, no como en esa época, ¿cierto? Resulta de que este esquema se acerca, pero casi en un 95, 98% a lo que es realmente el bulbo olfatorio. Entonces ahí está la cabeza de este caballero. ¿Ya? Por ejemplo, él detectó claramente las células mitrales. Él detectó estas áreas que se ven como globitos, ¿se fijan? Esas áreas que las dibujó, ahí están. ¿Ya? Esos son glomérulos. ¿Se acuerdan de la palabra glomérulo? En este caso es un glomérulo nervioso, ¿cierto? Un glomérulo en el cual hay una asociación de muchas neuronas allí. Eso también lo dibujó, y dibujó las otras neuronas, miren ustedes, ahí están, de cómo van sinaptando entre sí para constituir entonces esta estructura que se llama bulbo olfatorio. Bueno, se los comento como un dato histórico, ¿eh?, para que tengan una idea. Bueno, aquí hay un esquema muy bonito. A mí me gusta mucho este primero porque está ubicado en el mismo sitio en el que se encuentra nuestro organismo, ¿cierto? Este es el epitelio olfatorio. Y dibujaron solo las células olfatorias, no dibujaron las sustentaculares, ni las microvillosas, ni la... No, dibujaron solamente las NSO, que son, ¿cierto?, las neuronas sensoriales olfatorias. Eso significa NSO. Y acá están las dendritas para ubicarnos, y ahí están los cilios, ¿se fijan? Y aquí está la cavidad nasal, donde está el aire, por supuesto, y todas las moléculas, esas pequeñitas que van a ser captadas por las cilios. Acá están los axones, ¿se fijan? Esos son los axones. Aquí está la lámina propia, que ya la estudiamos. Ahí están los axones donde se van asociando para formar los nervios, ¿sí? Y aquí está el área cribosa. ¿Se fijan? Ahí está tejido óseo esponjoso. Acordémonos un poquitito de lo que hemos visto. Tejido óseo compacto. ¿Fijan? Bueno, ese era un paréntesis. Y ahí están estos hoyitos, estas cribas, por donde pasan precisamente estos axones. Miren dónde van a sinaptar. Sinaptan aquí,
donde se produce una asociación de varias neuronas que forman estos glomérulos del bulbo, ¿eh? Que fueron los que dibujó Golgi. Y de aquí aparecen ciertas otras neuronas que se asocian a las mitrales, que son estas negritas. Y esas mitrales se van por el bulbo, ¿cierto? Y se van y sinaptan con otras neuronas, con destino ahora hacia la zona, los centros superiores de la olfacción. Ese es más o menos el recorrido. Este esquema, insisto, es muy bonito porque me clarifica muy bien la estructura de esta área. Y aquí está lo que propone Camillo Golgi, ¿cierto? O propuso Camillo Golgi, que fue confirmado por los autores a futuro. En las capas del bulbo olfatorio él describe 8 capitas, ¿ya? No todas son específicamente de neuronas, ¿ya? Capas se describen en general en base a las tonalidades, mayor o menor densidad de los elementos cotidianos. Entonces tenemos una capa 1 donde estarían los nervios olfatorios. ¿De dónde vienen esos nervios olfatorios? Son los axones de las neuronas olfatorias que se asociaron. Esa sería la primera capita, por decir algo. Después vendría una capa glomerular, que era lo que yo les contaba, ¿cierto? Que es esta asociación de varias neuronas. Acuérdense que cuando vimos cerebelo también hablamos de un glomérulo nervioso, ¿se acuerdan? En la zona granular, la capa granular del cerebelo. Bueno, después tenemos, ¿cierto?, una capa de células granulares externas. Cuando hablamos de células, acuérdense que estamos hablando de neuronas, ¿ya? Entonces aquí tenemos una capa donde están ubicados específicamente los núcleos de estas neuronas. Eso se llama capa de células granulares externas. Pero en estricto rigor son los núcleos, que están todos ordenaditos formando una banda. Después viene una capa plexiforme externa. Cuando hablamos de capa plexiforme, en general, ¿cierto?, que esto también se da en la retina, en el ojo, se ve también en el cerebro, ¿cierto? Algo vimos también en el cerebelo. Al hablar de capa plexiforme, lo que estamos diciendo es las zonas donde se producen las sinapsis, es decir, de los dendritas de una neurona, ¿cierto?, con las dendritas, por ejemplo, de la neurona que sigue. Esa área donde no hay cuerpos neuronales, solamente hay asociaciones sinápticas y ramificaciones de neuronas, y obviamente también de glías, poliglías, esas bandas son las que se llaman bandas plexiformes, que hay asociaciones. Es el concepto de plexo, ¿cierto? Plexo sanguíneo, plexo nervioso, son anastomosis, asociaciones, en este caso son sinapsis. Después viene otra capa de núcleos, en este caso ahora ya de las células mitrales, ¿ya? Es el cuerpo celular de la célula mitral con su núcleo incluido, que forma entonces una especie de banda, y esa sería la capa de células mitrales. Después viene otra capa plexiforme, que es la sinapsis entre las células mitrales con las neuronas granulares internas, ¿ya? Y ahí se produce entonces una asociación sináptica. Y obviamente, como es una asociación de sinapsis, hablamos de plexiforme. Finalmente viene la octava capa, que sería la sustancia blanca, ¿ya? Propiamente tal. Es decir, solamente ahí hay fibras nerviosas. Bueno, veamos esto ahora en un esquema, ¿ya? Y aquí recurrimos a Chernyshkin, que es, como les contaba yo, un gran histólogo chileno, que hizo este esquemita, ¿cierto?, que se lo voy a tratar a continuación. Aquí están lo que acabamos de ver. A ver, vamos con calmita. Esto de aquí, ¿cierto?, corresponde a el epitelio olfatorio. ¿Ya? Dibujaron, como ven ustedes ahí, las neuronas bipolares, que son las neuronas sensitivas, con, ¿cierto?, sus dendritas y acá sus axones. Y se fusionan, se asocian y forman lo que se llama la fila olfatoria, que sería la asociación de todos los axones. Y miren dónde llega. Llega aquí a esta área que está marcada con líneas de segmento. Eso fue lo que dibujó Golgi, ¿eh? Son unas formas como muy especiales, así como unas esferas. Y eso entonces es lo que se llama la zona glomerular o capa glomerular, CG. Es decir, donde están todas ordenaditas como en fila india, ¿eh? Eso es la capa entonces glomerular. Después viene una capa plexiforme, ¿cierto? Una capa plexiforme donde hay asociaciones. Aquí se ven muy poquitos, algunas neuronas muy poquitas, como por ejemplo esa que aparece ahí, ¿ya? Pero la gran mayoría son asociaciones. Se ve clarito en las funciones, ¿ya?
Después viene, ¿cierto?, una capa en los cuerpos de las neuronas mitrales, ahí dibujaron una sola, son muchas. Después viene otra capa plexiforme y finalmente viene, ¿cierto?, la zona de la sustancia blanca. Ahora, asociadas a estas neuronas granulares internas, granulares externas, mitrales, hay también otras neuronas, que son neuronas secundarias, que acompañan, que ayudan, que determinan que las sinapsis entre las neuronas mayores sean de gran efectividad. ¿Ya? Entonces ahí aparecen, por ejemplo, estas células, estas neuronas que aparecen aquí entre medio, que tienen, por supuesto, su nombre. La verdad que no quiero llenarlos con tantos nombres, sino para que no se me pierdan. Pero son secundarias en genérico. ¿Ya? Bueno, este bulbo olfatorio, que está ubicado sobre, ¿cierto?, la criba, el área cribosa, es el que en el fondo va a recibir finalmente, ¿cierto?, o no finalmente, de forma intermediaria, diría yo, el estímulo a través del impulso nervioso, el cual va a ser conducido entonces a los centros superiores de la olfacción. ¿Ya? Eso es básicamente lo que podríamos considerar ya como un primer componente de los órganos del olfato, ¿sí?, dentro de la parte nerviosa propiamente tal. Ahora, hay otros órganos también, en la especie humana un poquito rudimentario, no así en las especies más inferiores, que son ciertos órganos que van a detectar también estímulos odoríferos de otra naturaleza, como son, por ejemplo, las feromonas. Ya en el caso de los cerdos, por ejemplo, están muy, pero muy desarrollados esos órganos. Y ahí está el órgano de Jacobson, por ejemplo, un órgano que normalmente cuando uno lo quiere estudiar se hace un análisis en el cerdo, que ahí se ve claramente. La especie humana está en involución, ya. Bueno, aquí tenemos el esquema, aquí tenemos una foto. ¿Ya? Esta era la foto, ¿cierto?, que nosotros podemos obtener en el microscopio y que con tanta capacidad, ¿cierto?, lo pudo realizar ya hace 2 siglos Golgi. Estas son las zonas glomerulares, ¿se fijan? Él observó estas estructuras y medias esféricas. Entonces, eso se llama la capa glomerular. Las zonas plexiformes, fíjense ustedes, son estas más claras. Todo esto, esta también es plexiforme, esta de aquí. Y esta que se ve más oscura ya son capas donde están los cuerpos neuronales. En este caso, ¿cierto?, las capas de células neuronales. Las de acá abajo son las granulares internas. Fíjense, entonces, uno puede distinguir a través de las tinciones claramente las diferentes zonas descritas por Chernyshyn y colaboradores. Bueno, así se ve el bulbo olfatorio cuando uno hace cortes con un aumento, diría yo, más menor, mediano, no más que eso. Esta es la sustancia blanca, eso que se ve más oscuro. ¿Ya? Aquí está, ¿cierto?, todo el resto del bulbo, ¿cierto?, las distintas asociaciones. En este caso, ¿cierto?, esta zona de aquí, por ejemplo, que se ve más oscurita, como una especie de línea, va a contener, ¿cierto?, a la capa de las células mitrales. Es decir, aquí están los cuerpos de las neuronas mitrales. Y se ven más oscuritos porque obviamente está el núcleo. Esta otra tinción se ve mejor todavía. Aquí la sustancia blanca se tiñe más clarita, a diferencia de acá. Y aquí está la capa de células mitrales, esa línea que se ve ahí. ¿Sí? Se ve bastante bien. Las capas plexiformes también se ven bastante bonitas, son las zonas claras, etc. Así se ve entonces un bulbo olfatorio. Y esta es una célula mitral. Más, ¿cierto? Por supuesto que ahora con el avance de la tecnología, la computación, uno puede tomar fotos maravillosas. Este es bioluminiscencia, ¿cierto? Y esa es la célula mitral, fíjense ustedes, se ve muy bonita. ¿Ya? Es una célula multipolar, ¿verdad?, dentro de las clasificaciones. Bueno, ¿cómo se produce la olfacción? Esa es una pregunta que se hicieron los fisiólogos, ¿cierto? No sé si esto lo vieron en fisiología, chicos. Pero bueno, el mecanismo es súper sencillo. Ustedes hicieron bioquímica, así que lo van a entender de inmediato. Bueno, de más está decirle que quiénes son los que capturan ciertos estímulos odoríferos, que son estas moléculas, ¿verdad? Son ni más ni menos que las cilias, pues, todas esas de 6 a 8 que están literalmente colgando, ¿cierto?, mirando hacia abajo en el epitelio olfatorio. Bueno, lo que ustedes ven aquí, ¿cierto?, es la membrana plasmática de las cilias, ¿eh? Esa que está ahí, da la vuelta, ¿cierto?, por acá. Y esta zona interna va a corresponder, ¿cierto?, al área donde, bueno, obviamente hay citosol, donde se va a realizar este fenómeno bioquímico.
Entonces llegan estas moléculas, son capturadas a través, ¿cierto?, del muco, ¿verdad? Quedan atrapadas ahí y se asocian a receptores específicos, ¿eh? Es decir, existen receptores para el timol, otros para el citrol, etcétera, 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 etcétera. Entonces se unen al receptor específico, que es una proteína que está en la membrana de la cilia, y eso va a desencadenar entonces que se ve la proteína G. Yo me imagino que todos esto lo conocen, ¿cierto? Así que no voy a entrar a explicar qué es la proteína G. Pero bueno, esta proteína que ha sido muy, muy estudiada por los bioquímicos se activa mediante la eh, asociación con GDP, que proviene de un GTP, bueno, sin difosfato, que se acopla a la proteína G. Y cuando se produce ese acoplamiento se activa una enzima de membrana que es la adenilciclasa. Esa adenilciclasa va a permitir entonces, aquí está activada, fíjate, esta adenilciclasa se activa por desdoblamiento del ATP para formar AMP cíclico, y este AMP cíclico, cuando es liberado a este lugar, ¿cierto?, sector, determina que se abran, ¿cierto?, los canales de sodio y calcio hacia el interior y permite entonces que entren los elementos vía estos canalitos. Y paralelamente con eso se produce la salida, por lo tanto se produce una depolarización de la membrana y eso determina la continuidad del estímulo. Como van ustedes, el proceso bioquímicamente hablando es muy sencillo, no tiene mucha complejidad, y con elementos que ustedes conocen de sobra. Bueno, les quiero hablar solamente 2 minutos del órgano nasal de Jacobson, que como les decía es un órgano que no está muy desarrollado en nuestra especie. Algunos autores evolucionistas principalmente creen de que en algún momento lo estuvo, por eso se dicen que es un órgano en evolución. Pero quienes los tienen y bastante desarrollados son los cerdos. Y esta foto que ustedes están viendo aquí es un corte precisamente de las fosas nasales de un cerdo. Y esas estructuras más oscuritas que están en el tabique corresponden al órgano nasal de Jacobson, el pómero nasal de Jacobson. ¿Ya? Los cerdos aparecen más o menos a los 37 días, en el cerdo se ha estudiado mucho esto, y literalmente es un conducto que tiene forma de I, ¿ya? Tiene una forma de una I, la voy a hacer aquí el dibujito para que me entiendan, tiene esta forma, ¿ya? Es decir, es un conducto que se bifurca y forma dos conductitos. Eso es básicamente, ¿ya? De 2 a 8 milímetros de longitud aproximadamente, es un tubo. Y por lo tanto ese tubito tiene un lumen, y ese lumen está revestido por epitelio, ¿ya? Pseudoestratificado, ¿cierto? Esa es la idea. Y la verdad que no dista mucho de los que tenemos en el laboratorio, ¿no? Estoy hablando del cerdo. El cerdo en general tiene prácticamente los mismos epitelios que tenemos nosotros. Bueno, ¿qué hay en este órgano? En el tubo, como ya dije, ¿cierto?, estaría el epitelio pseudoestratificado, que antiguamente se le agregaba también la palabra cilíndrico, hoy se usa mucho, simplemente se dice pseudoestratificado. Y existe asociación a este epitelio de axones epiteliales de tipo amielínico. Ahora, el análisis de las células que forman este epitelio es bastante genérico, ¿no? Los autores hablan de células altas cilíndricas con microvellosidades cortas y aisladas, y un extremo posterior, ¿cierto?, que tendría 3 tipos celulares. Piense que los tipos celulares no tienen un nombre como bien definido, excepto las células basales, que están en la base, ¿no? Son células iniciadas, son las células cuñas de este epitelio. Y los otros nombres de las otras células, porque son 3, otras 2 células simplemente las llaman altas y delgadas, que son secretoras, es decir, producen un mucus. Y las células claras y largas, miren los nombres que tienen asignados, que serían las receptoras, ¿ya? Que tienen algunas características como microvellosidades cortas, ¿cierto? Un citoplasma con algunas vesículas, etc. ¿Ya? Son células bien genéricas en el fondo, que tienen su forma característica. Ahora, ¿para qué sirve este órgano? ¿Ya? Bueno, detecta feromonas. Seguramente estas palabras las han escuchado muchas veces. ¿Son equivalentes las feromonas a los estímulos odoríferos, ¿cierto?, que nosotros captamos con nuestros cilios del epitelio olfatorio? Esa es una pregunta que uno se hace, ¿cierto? ¿Serán lo mismo? Bueno, primero que nada son moléculas, en eso sí son lo mismo, son moléculas, ¿no? Pero tienen un alto peso molecular. No son volátiles, ¿ya?
y tienen naturaleza principalmente esteroidal. No todas, hay algunas excepciones por ahí, pero principalmente son esteroides. ¿Ya? ¿Y para qué sirven estas moléculas? Principalmente en los animales, ¿ya? Para regular el comportamiento principalmente del estro, ¿es cierto? El comportamiento sexual. Tienen un efecto endocrino en las especies, es decir, regulan la conducta reproductiva. Por eso se habla del celo en algunos animales, ¿cierto? Periodos en los cuales se produce la cópula. Así que desde esa perspectiva ¿cierto? Funcionan las feromonas. Ahora, en la especie humana, nosotros, realmente el órgano de Jacobson casi no existe. Existe un rudimento, dicen los anatomistas, un rudimento del órgano de Jacobson, que estaría en vías de extinción, como van también el pelo, ¿cierto? Como va el dedo chico del pie, y cómo va evolutivamente también la, la, la pera vermicular, ¿cierto? El intestino grueso. Elementos que van en clara involución. Bueno, hay algunos efectos que se han detectado de las feromonas, por ejemplo, en la especie humana, que son estudios, diría yo, bastante interesantes, que se los comento como un dato. Por ejemplo, la sincronía de los procesos de menstruación en las mujeres cuando viven juntas. Se han hecho estudios de mujeres que viven acompañadas, ¿cierto? Amigas, qué sé yo, que viven en un momento determinado de su vida, ¿cierto? Por un periodo de tiempo, y se ha visto que esas mujeres van regulando, todas ellas, su periodo de menstruación, ¿ya? O sea, todas en el fondo tienen menstruación más o menos en la misma fecha. Y eso estaría, en cierto modo, determinado por la presencia de estas feromonas, ¿ya? Hay otros efectos que también se han estudiado más en animales, ¿ya? El efecto del IVOT, por ejemplo. El estro se suprime, el estro del celo, se suprime al habitar junto a un grupo de hembras por un periodo. ¿Ya? Es decir, se tienen animalitas, hembras en este caso, ¿cierto? Que están viviendo juntas y que se suprime, al no existir el macho, se suprime, ¿cierto? Este periodo, por decirlo así, de estro. Eso se llama el efecto Livot. El Livot es un buen psicólogo, ¿eh? Este proceso. También está el efecto de Whiten, que es la inducción del estro por el olor al macho. ¿Ya? Esto también se ha estudiado en animales. ¿Ya? Se induce al estro al celo simplemente con colocar el macho en una manada. El efecto de Van der Beek, que es el adelanto de la pubertad. Este se ha visto también en la especie humana. ¿Eh? Se ha visto bastante, este es un caso, que la mujer eh, tiene su menarquia, que es la primera, ¿cierto? Su primera menstruación, ya no a los 14, sino a los 13, a los 12 años incluso. O sea, se ha ido como adelantando esto. Y ahí probablemente tiene algo de efecto la feromona con este efecto de Van. Hay muchos trabajos sobre esto, ¿eh? Yo podría estarles hablando toda la clase, pero bueno, no, se los quiero simplemente mencionar como para que sale un poco ¿cierto? De llamarles la atención en cierto modo. Y este caballero que se dedica a hacer algunos trucos bien interesantes, como ustedes pueden ver ahí. Bueno, eso es con respecto a la zona de la cavidad nasal. No sé si hay alguna duda, chicos, me puedan hacer preguntas o se fueron a tomar once. No hasta el momento ya. Perfecto. Gracias, Javiera. Todo claro, Felipe. Gracias. Gracias, Sofía. Perfecto. Vamos a seguir entonces avanzando un poquito más. Vamos a dejar al final unos minutillos para explicarles un poquitito más del trabajo. Vamos a la nasofaringe. La nasofaringe es la continuidad, ¿cierto?, de las fosas nasales. Acuérdense que hay una comunicación ahí a través, ¿cierto?, de las coanas. Esas son las aberturas. Bueno, es una región del sistema respiratorio que se inicia en las coanas y se extiende brevemente hacia la región superior de la faringe. Esa es la nasofaringe. Bueno, acuérdense ustedes que la nasofaringe la faringe, perdón, se divide en tres zonas. Yo voy a tratar de referirme específicamente a la naso porque, bueno, esto un poco porque el resto también pasa al aire, pues la buco y en la laringo también pasa al aire, entonces también es una parte respiratoria. Bueno, la nasofaringe tiene un estrato epitelial y una lámina propia, o sea, tiene una mucosa. Fíjense que aquí aparece de nuevo ese concepto que hablamos mucho en digestivo, lo de la mucosa. Siempre pero, aquí no vamos a encontrar una muscular de la mucosa, ¿ya?
Diría que esa es la gran diferencia. Pero seguimos hablando de mucosa. Tenemos un epitelio y tenemos una lámina propia, o coreo. Después tenemos un estrato muscular y una submucosa que está en ciertos lugares. Ya no está en todas las regiones. Aquí tenemos un corte, la nasofaringe de un can, un perrito, que es igual a la nuestra. Si ustedes se fijan, ahí está el epitelio respiratorio, que es pseudoestratificado, ¿cierto? Ya lo vamos a estudiar, ¿eh? No sé si se dieron cuenta que yo no lo pasé solamente el olfatorio. ¿Por qué? Bueno, si bien es cierto está aquí, está en la cavidad nasal también, el respiratorio, pero donde se ve mejor en los peces es en la tráquea. Ahí se ve, pero muy bien el epitelio respiratorio que es pseudoestratificado. Entonces, cuando lleguemos a la tráquea lo vamos a estudiar con detalle. ¿Ya? Bueno, aquí está el epitelio, la lámina propia y glándulas, como ustedes pueden darse cuenta. Eso es la nasofaringe. ¿Qué epitelio tiene? Epitelio pseudoestratificado, que tiene cilios, ¿cierto? Como característica. Pero se llama epitelio respiratorio fisiológicamente hablando. Debajo de este epitelio tenemos una lámina propia, que tiene tejido conjuntivo laxo, y a medida que se va, ¿cierto?, profundizando ese tejido denso, con muchas glándulas seromucosas y tejido linfoide que es defensivo. Y además se encuentra una amígdala en la nasofaringe, que se llama amígdala faringea o adenoides. Anatomía, chicos, ¿cierto? La amígdala faringea está ubicada en el techo, ahí está. Fíjense ustedes, ese es el adenoides, en la nasofaringe. ¿Ya? Y forma parte, junto a otras amígdalas que están en esta misma región, del famoso anillo de Valdeir. El anillo de Valdeir, ¿cierto? Son un conjunto de amígdalas, como la lingual, las palatinas, las tubarias, etcétera. Literalmente una especie de anillo en ese sector. ¿Para qué? Las amígdalas son un tipo de órganos defensivos. Entonces, ante la eventualidad que pueda ingresar algún elemento extraño, va a ser capturada por estas amígdalas. ¿Ya? A veces, por supuesto, se inflaman y se transforman, como dicen por ahí, en amígdalas, ¿cierto? Bueno, tenemos aquí el estrato muscular, que apenas se alcanza a ver aquí en esta partecita. Es un estrato que tiene tres subcapitas, longitudinal interna, circular oblicuo media y longitudinal externa. La musculatura estriada, por si acaso, a veces esquelética, porque son los músculos que están ahí asociados a la nasofaringe. Bueno, tenemos una submucosa que está muy desarrollada solamente a nivel lateral, ¿ya? Y en la parte de la laringofaringe, ¿cierto? La parte de abajo. En el resto no hay, literalmente no hay submucosa, sino que hay una asociación directa con la. Bien, pasamos entonces a la laringe. La laringe, este es, por lo menos cuando estudiante, uno de los órganos que a mí más me costó entender en anatomía, porque que tiene una estructura extraña, ¿no? O sea, diferente, y unas más grandes, otras más chicas, entonces, todas articuladas además. Entonces, me cuesta imaginarse este órgano. Y es un órgano relativamente pequeño, ¿no? Tiene 4 centímetros de ancho y 4 centímetros de diámetro, una cosita chica. Pero caramba que es importante, porque aquí está el órgano de la fonación. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, lo vamos a revisar brevemente. Bueno, ya les dije, ¿cierto? Está formado por el órgano de la fonación. Está basado, o tiene como esqueleto, por decirlo de alguna manera, cartílago. ¿Ya? Y aquí vamos a recordar un poquitito los cartílagos que estudiábamos, ¿cierto? En el tejido cartilaginoso, ¿se acuerdan? Bueno, aquí hay dos tipos de esos tejidos cartilaginosos. De la laringe, cartílagos hialinos y cartílagos elásticos. ¿Se acuerdan de eso, cierto? No voy a entrar en mucho detalle ahí. ¿Cuáles son hialinos? El cartílago tiroides, el cricoides y el aritenoides. Son dos. Ahora, no todo el aritenoide es hialino, una partecita nomás. Ya, eso lo complejiza un poco, porque la otra parte, el aritenoides, es elástico. Ahí está, ¿se fijan? La otra parte. Bueno, los elásticos son la epiglotis, que también tienen un sector hialino, pequeñito tienen. Los corniculados, que son unas cositas pequeñísimas. Bueno, y las aritenoides ya las conté, y los cuneiformes ni hablar, pues son un poco. ¿Ya? Esos son elásticos, y estos son hialinos. No hay fibrosos aquí. ¿Ah? Acuérdense que hay tres tipos de cartílagos, ¿cierto? Ya.
tratemos de entender un poquito este órgano, así a grandes rasgos. Bueno, este es cierto, aquí ya está la tráquea aquí abajo, este es más fácil de entender anatómicamente. Esto de aquí es el cricoide, que sería como la especie de la manzana, algo así. Este de aquí, cierto, es el cartílago tiroides, que son los más grandecitos con el cricoides, mirado desde frente. Y ese es el hueso hioide, ¿cierto? El único hueso que no se articula a otro hueso, el hioides. Ahí está escrito, hioides. Y está asociado al cartílago a través del ligamento. Mirémonos por atrás, ahora nos damos vuelta, iluminamos por atrás. Ahí está la epiglotis, esta especie de lengua, ¿cierto? Que sube y baja. Ahí se veía la punta nomás porque estábamos mirando de frente, aquí lo estamos mirando de atrás, lo vemos completo. ¿Se fijan? Aquí está el cuerpo del cartílago cricoides, ¿ya? Y aquí están los otros. Está el cartílago tiroides, este grandote, que se ve como detrás, ¿cierto? Hacia atrás. Y aquí están los chiquititos, estos son los aritenoides y estos son los corniculados, esas puntitas ahí. Son chiquititos. ¿Ya? Ese es más o menos, y ahí se ve el yoides también, ¿eh? Se ve un pedacito del yoides con su ligamento, asociado al ¿cuánto se llama este? Al tiroides, cartílago tiroides, no a la tiroides, al cartílago tiroides. ¿Ya? Eso es básicamente. Ahora, cuando lo miramos desde arriba, vemos esto. Fijan, ahí está la epiglotis que viene hacia nosotros, ¿cierto? Y aquí hay dos estructuras, o sea, no dos, hay cuatro estructuras, que son las cuerdas vocales, ¿ya? Las superiores y las inferiores. Entre ambas un espacio, es una zona que se conoce como glotis. Por eso que esto se llama epiglotis, porque está sobre la glotis. Epi es sobre, ¿cierto? Epiglotis. Estamos haciendo un repaso anatómico para poder entender un poco este órgano tan complejo, ¿eh? Aquí tenemos un corte, ¿cierto? Longitudinal. Y aquí tenemos la epiglotis, la lengüeta está, ¿cierto? Aquí tenemos la glotis, que es esa área, ¿cierto? Y aquí tenemos las cuerdas vocales, ¿se fijan? Esa y esas son el par superior. Se llaman también cuerdas vocales falsas. Y estas de aquí, estas proyecciones de aquí, son las cuerdas vocales inferiores. Se les llama cuerdas verdaderas. ¿Ah? Están las falsas y las verdaderas. ¿Ya? Las falsas de F, ¿cierto? F está anterior en el abecedario que la verdaderas. B corta, verdaderas. Está más abajo. Igual que la letra del abecedario. Está la B, está más abajo que la F. Así no se les olvida. ¿Ya? Bien. Miremos una foto. Aquí tenemos una foto, ¿cierto? Con una sonda. Esa es la epiglotis. Fíjense. Algo se ve ahí de las cuerdas vocales. Y aquí está el juego que hace la epiglotis. Cuando uno deglute, acuérdense, ese es uno de los procesos de digestión que estudiábamos el otro día, ¿cierto? La epiglotis se ubica en posición horizontal. Literalmente lo que hace es tapar, ¿cierto? La entrada hacia, ¿cierto? La laringe. Por lo tanto, el bolo alimenticio, mediante la deglución, ¿cierto? Pasa hacia el esófago. Fíjate, eso ocurre cuando hacemos deglución. Cuando nosotros inspiramos, que es una de las componentes de la respiración, acuérdense que la respiración tiene dos sentidos. Me imagino que lo saben, pero bueno, se los recuerdo. La inspiración, que cuando uno capta, ¿cierto?, el aire. La expiración es cuando libera el aire. Ojo con la palabra expiración, porque la palabra expiración en este caso se escribe con S. Expiración. No la vayan a confundir con expiración, con X, porque eso significa expiró, eso significa murió. Nada que ver. Es inspiración y expiración. Entonces, cuando nosotros estamos, bien digo, en el proceso de capturación del aire, o sea, la inspiración, la lengüeta sube, ¿cierto? La lengüeta me refiero a la epiglotis, sube, ¿cierto? Y el aire entonces pasa hacia la zona respiratoria. También pasa un poquito para acá, por supuesto, pero no es tan terrible si pasara el bolo alimenticio para acá, ¿cierto? Eso sería terrible. Ese es más o menos el juego que hace esta. Entonces, por lo tanto, aquí podemos nosotros, la morfofunción, deducir que esta lengüeta debería ser liviana, ¿cierto? No debería ser pesada porque está en constante movimiento, está en posición horizontal, posición
vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical. Entonces, ¿cómo esta estructura se hace más liviana? Tiene cartílago, acuérdense. Bueno, aquí tenemos un corte de la epiglotis. Fíjense ustedes que aquí la epiglotis se ha cortado. Tenemos aquí nuestro cartílago, ¿cierto? Ahí estarían, se supone, los condrocitos, ¿se acuerdan de eso? Pero miren lo que hay entre medio. Hay tejido adiposo. El tejido adiposo es liviano. Y eso hace entonces que la estructura sea liviana. Pero no está solo el cartílago, sino que también están capas que rodea el cartílago. ¿Y qué es lo que rodea el cartílago? Miren, un epitelio, una lámina propia, fíjense, algo, no algo, sino antes de tejido conjuntivo, glándulas, estas son adenómeros, el pericondrio, ¿se acuerdan del pericondrio? Lo que rodea el cartílago, y el tejido cartilaginoso propiamente tal, asociado al tejido adiposo. ¿Ya? Este es un perro también, que es exactamente igual a nosotros, no hay ninguna diferencia. ¿Se fijan? Esto es la epiglotis, órgano, ¿ya? Con todos estos tejidos que les he mencionado. ¿Ya? Entonces, cuando algunos dicen la epiglotis es un cartílago, sí, tiene cartílago, pero no es solo cartílago, ¿ya? No es solo cartílago, sino que además tiene tejido conjuntivo, tejido glandular, tejido epitelial, aquí también hay vasos sanguíneos, por lo tanto tiene tejido sanguíneo. ¿Se fijan? O sea, ahí hay que tener súper claros los conceptos. Con respecto a las cuerdas vocales, que son estas proyecciones que están en la región de la glotis, ¿cierto? Son literalmente una especie de venas, ¿ya? Que se disponen en sentido antero-posterior, ¿ya? Desde la parte anterior, ¿cierto? Hacia atrás. Entonces forman estas cuerdas que se llaman, que se conocen, ¿cierto?, como cuerdas vocales falsas, las que están arriba, y las cuerdas vocales verdaderas que son las abajo. Las verdaderas son las que en cierto modo las que la plata, ¿ya? Entonces, revisando ahora la histología, después de haber hecho todo este análisis anatómico, ¿cierto?, para ubicarnos, para que sea mucho más entendible, si nosotros revisamos la histología de la laringe en general, ya vimos si está formada por estructuras cartilaginosas, nos vamos a encontrar que están formadas en general estos cartílagos, una túnica, ¿cierto?, mucosa, con una túnica media músculo-cartilaginosa, que sería el eje de la estructura, ¿cierto?, del cartílago propiamente tal, y una túnica externa que sería adventicia. Ya ustedes saben lo que es una adventicia. Bueno, la túnica interna o mucosa va a depender mucho del lugar que estemos tratando de la laringe, particularmente cuando hablamos del epitelio. Fíjense ustedes que si, por ejemplo, tomamos las cuerdas vocales falsas, las que están arriba, ¿cierto?, tienen un epitelio pseudoestratificado con cilios, ¿ya? En cambio, las verdaderas, que están abajo, ya limitando la parte inferior de la glotis, tienen epitelio plano estratificado sin queratina. Y para, la verdad que no es mi interés complicarlo mucho, pero a medida que nos acercamos a la tráquea, se produce un cambio de epitelio, incluso hasta un epitelio cilíndrico simple, ¿ya? Y un epitelio cilíndrico estratificado. O sea, hay una variabilidad de epitelios en esa zona, por eso se habla mucho de un área de transición, ¿ya? Entonces, insisto, el epitelio va a depender del sector que estemos estudiando de la laringe. No hay un epitelio común, toda la laringe, como por ejemplo ocurre en la tráquea. En la tráquea hay epitelio pseudoestratificado desde arriba hasta abajo. Aquí no, aquí cambia. Y eso hace también que desde el punto de vista anatómico, como mismo, ya es un complejo este órgano, histológicamente también se hace un poco complejo con esto. Bueno, aquí tenemos un esquema del Chernyshyn precisamente donde nos muestra las cuerdas vocales, nos muestra solamente uno de los pares, ¿cierto? Aquí es una, acá tendría que estar la otra, ¿cierto? Y aquí está la inferior o verdadera, y esta zona de aquí sería la glotis, el área. Entonces, en la zona superior vamos a encontrar un epitelio pseudoestratificado. ¿Se fijan? Ahí está la entradita,
nombres también, toda esta estructura se llaman divertículo de Morgania, es un nombre anatómico. Y aquí, ¿cierto?, aparece la cuerda verdadera o cuerda inferior, donde el epitelio aquí pasa a ser pluriestratificado, ¿cierto? O estratificado también se le llama en términos genéricos, sin queratina. Pero hay otro detalle histológico aquí. Si seguimos hurgando, ¿se fijan? Fíjense que la zona media, que está debajo del epitelio en la cuerda falsa, la zona que sería como la lámina propia, está llena de glándulas. Llena de glándulas, por lo tanto se dice que estas cuerdas falsas tienen un esqueleto glandular. En cambio, las verdaderas tienen en la zona media de ellas tejido muscular. Por lo tanto, se dice que las cuerdas verdaderas tienen un esqueleto muscular. ¿Ya? Eso está, pero muy bien definido en todos los textos, y por eso yo se los anoté aquí con detalle. La lámina propia es el tejido conjuntivo que está debajo de los epitelios, cualquiera sea este, va a estar constituida por muchas fibras elásticas, por muchas glándulas, pero predominantemente en la zona de las cuerdas vocales superiores, la cantidad de glándulas es impresionante. Y eso hace entonces que el esqueleto de esa zona se llame esqueleto glandular. No ocurre lo mismo en las cuerdas vocales inferiores, las verdaderas, donde aquí disminuye notablemente la cantidad de glándulas, pero está muy, pero muy abundante el tejido muscular esquelético. Y en este caso entonces hablamos de un esqueleto muscular. ¿Ya? Eso es lo más trascendente en el fondo, ¿ya? De este órgano. Ahora, la túnica media que se llama músculo cartilaginosa, está constituida obviamente por tejido muscular y por el cartílago, los cartílagos corrientes tal. Ya vi, por ejemplo, en la foto, el de la epiglotis, ¿cierto? En la zona media tenemos un cartílago que está constituido de tejido adiposo. Bueno, aquí se repite esto de la musculatura, los músculos extrínsecos, intrínsecos, que son, ¿cierto? Algunos que son propios del órgano y otros que son asociados a los músculos. Bien, finalmente tenemos una adventicia, que es tejido conjuntivo que se asocia a los órganos aledaños. Ahí no hay mucho que decir. Aquí tenemos una foto de los rosa, entre paréntesis, aquí se ve muy bonito, esto es un corte. Aquí están las cuerdas superiores o falsas, ¿fijan? Aquí están las cuerdas inferiores, esa de ahí y esa de acá. Son las verdaderas. Y eso es el divertículo de Morgani, que le llaman eso, a esa entrada que hay ahí, un nombre anatómico. Bien, chicos, vamos a seguir la próxima sesión, el próximo miércoles, con la tráquea, que es lo que viene a continuación. Les quiero contar de que los apuntes del sistema respiratorio están en la plataforma. En la parte, ¿cierto?, que corresponde a apuntes, PPT, creo que se llama, le puse algo así. Déjenme verlo. Dice apuntes de clases o PPT. Ustedes apretan eso y les va a aparecer, ¿cierto?, abajo el apunte de... Les va a aparecer el apunte de respiratorio y les agregué también el que viene después, que es el apunte de sistema urinario. Así que estoy de lado. Aproveché la semana, como ustedes ven, para adelantar un poco la información. Y con respecto a la tarea, yo no sé si ustedes alcanzaron ya a leer un poquito. En la tarea, en el fondo, que es el último trabajo que ustedes van a hacer, que tiene una nota que tiene una ponderación bastante interesante, es un trabajo que en el fondo tiene que ver con exposiciones sobre temas histológicos, por supuesto. Y lo tienen que ustedes preparar en base a grupos que yo ya designé y que ustedes ya más o menos saben qué trabajo les tocó. Entonces, en el trabajo deben más o menos preparar alrededor de las 15 láminas, ¿cierto? En donde yo les incorporo aquí, ¿cierto?, lo que tiene que ir en cada una de las láminas. Por ejemplo, aquí se fijan, la primera lámina que ir el logo, el nombre, en este caso puse histología del estómago, algo, los nombres, las personas. Ya, eso es básicamente lo que hay que hacer. Y en la segunda tienen que poner el temario, los títulos, ¿cierto?, de cada una de las cosas que van a abordar. Por ejemplo, conceptos generales o introducción, ¿cierto?, después histología, qué sé yo. Eso lo ven ustedes.
Y de la 3 a la 15, ahí tienen que ir colocando ciertos sus fotitos. Tratar de evitar en lo máximo posible, bla, bla, ¿ya? Poca palabra y mucho esquema. Aprovechen los esquemas que son bastante didácticos. Les voy a decir algo con respecto a eso precisamente. Déjenme terminar esta partecita. De aquí aparecen la forma en cómo se rotulan las diapositivas. Ustedes ya hicieron un trabajo parecido, así que esa parte la manejan bien. Eh, y el trabajo ahora me lo envían a mí. ¿Ah? Uno por un trabajo, ¿cierto? Cada grupo me lo envía. Me lo tienen que enviar en PPT, no en PDF. Ya se va a sortear el día que corresponde la persona que va a disertar. ¿Qué más? Las exposiciones tienen que durar alrededor de 20 minutos. Vamos a tener algunos minutillos más para conversar sobre el tema. Ya, el integrante que va a disertar. Después vamos a tener una ronda de preguntas. ¿Verdad? Esa es más o menos la forma de trabajo. ¿Ya? Lo otro que bueno, le envié varios. ¿Qué quiere decir el punto 7? A ver, veamos el punto 7. Ah, claro, lo que pasa es que la información que ustedes van a entregar es materia que va a ser evaluada. ¿Ya? A eso se refiere. En materia del curso, o sea, está dentro del programa. No es materia anexa, a eso se refiere. Lo que yo les iba a contar ahora era otra cosita que tiene que ver con las fechas. ¿Ya? Calendarización de actividades, aquí están los grupos. ¿Ya? Ustedes van a trabajar con los temas linfoide, aspectos generales. ¿Ya? Yo les agregué un temario donde aparecen las cosas realizadas, más o menos lo que tienen que abordar. Otro grupo va a abordar el ganglio linfático, otro va a abordar el timo. Todo esto está dentro del linfoide. Uno solo, Camilo, uno solo. El vaso, la médula ósea, hasta ahí se acabó el tema linfoide, aquí en médula ósea. Hay una línea gruesa, ¿cierto? Aquí empieza otro tema. Otro tema que yo lo dejé adrede cuando les pasé tejido nervioso. Ustedes seguramente cuando estudiaron el apunte de tejido nervioso se dieron cuenta que hay materia que yo no abordé. Es al azar, Sofía. Es al azar. Hay unos temas que yo no abordé en el tejido nervioso y precisamente están en el apunte, ¿ya? Que son receptores, cerebro y órgano visual. Ah, este no está en el apunte, esto voy a tener que subirlo. Ya, hasta ahí llegan ustedes, ¿ah? Hasta ahí llegan ustedes solamente. Porque estos temas de aquí abajo son temas de la otra sección de mañana. ¿Ya? Bueno, para ayudarles un poco, chicos, les tengo una información. Eh, que aquí cuando uno empieza a hacer un trabajo de investigación, se ha pasado, ¿qué digo, qué no digo? ¿Esto será importante, no será importante? ¿Dónde corto la información? Entonces yo les subí, ustedes van de nuevo a sus pestañitas. Hay una pestaña nueva que yo incorporé hoy día, se llama Apoyo Trabajo Final. Si quieren pueden ir, véanlo. Apoyo Trabajo Final. Lo van a encontrar con letras mayúsculas. Uno de los primeros arriba, debajito de apuntos de clases o PPT. Si ustedes abren eso, se van a encontrar ahí con una ayuda. Le subí. Se van a encontrar con los temas. Es decir, yo les coloqué algunos apuntes que yo he hecho y algunos PPT para que tengan una base más o menos de cómo abordar el tema. Pueden usar imágenes que hay ahí. Las pueden copiar, las pueden pegar, las pueden adornar, qué sé yo. No hay ningún problema por eso. ¿Ya? Pueden usarlos. Eso no implica de que también busquen en otro lado, una cosa así. Pero esto les va a ayudar montones, primero porque van a tratar primero lean, por ejemplo, el apunte que yo tengo ahí, ¿cierto? Tengo un apunte de médula ósea, por ejemplo, ¿ya? Está bien completito. Así que no es mucho lo que tendrían que buscar fuera. En el apunte de tejido nervioso, también lo subí acá, lo subí de nuevo,
está cerebro, está receptores, ¿y qué otro tema más hay ahí? No me acuerdo. Bueno, el que no subí fue el de receptor visual, pero lo voy a subir, ¿ah? Se me había olvidado subir eso. Así que lo que también receptor visual van a tener ahí un apoyo. Y a los otros chicos de mañana les subí un apuntero de piel, así que van a estar pero más que regalados. Bien, chicos, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Estamos ya a 3 minutos del cierre. Les queda más o menos clarito, ¿no? ¿Se entiende? Perfecto, ya. Entonces, échense una miradita, chicos, primero a lo que yo tengo. Vayan sacando las cosas que a ustedes les parece interesantes, ¿cierto? Lo más medular, y vayan haciendo sus PPT. Ahora, lo importante sí es que ustedes van a comenzar a disertar el 20, en noviembre 23. Entonces me tienen que mandar su PPT ya el lunes 23. Entonces me tienen que mandar su PPT a más tardar el viernes 20. ¿Ya? Me tienen que mandar su PPT antes, el viernes 20. ¿Ya? Todos los trabajos, sí, todos. El viernes 20. Aparecen en las indicaciones, ¿eh? Dice la fecha. Enviar el PPT el día viernes 20 antes de las 12 de la noche. Todos tienen que mandarme ese PPT ese día, porque yo ese fin de semana los voy a revisar los PPT. Y ustedes comienzan a disertar el día 23, lunes 23. ¿Ya? Ahí aparecen las fechas, si ustedes se fijan en el que tengo aquí. Aquí está, ¿se fijan? 23 de noviembre, diserta, linfoide, ganglio y timo. ¿Ya? Así que, por lo tanto, todos me tienen que mandar el día 20 su PPT. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? No me acuerdo el porcentaje que vale este trabajo, me parece que vale un 15, ¿eh? 15%. Puede avanzar una Orfis. Ah, una de las imágenes de que tengo aquí. Sí, aquí está. Ah, estas son las fechas. Vamos a fusionar los grupos, ah, por si acaso esa semana. Sí. Esto lo tienen, chicos, ah, también lo subí a la plataforma. Esto que están viendo ustedes. Con el temario, con todo. También está en esa parte que dice apoyo, trabajo final. Ahí está todo. Todo. ¿Ya? Entonces el martes, porque esa semana vamos a trabajar juntos, el martes disertaría vaso, médula. Sí, por supuesto, porque la materia que... no me acuerdo cuándo es la fecha del último solemne, pero obviamente entra el 23, claro. Entraría la materia que hemos visto una semana antes de esa. Vaso, médula, receptores, cerebro. El miércoles 25 tenemos receptores, órgano visual el miércoles. Y ahí cerrarían ustedes. El miércoles alcanzaría a disertar uno del grupo de mañana. Y el jueves terminaríamos con estos dos. Y ese sería el último día de clase, ¿eh? Jueves 26, no hay más. Ya, chicos, los dejo para que descansen un poquito. Cuídense. Nos estamos encontrando el próximo miércoles. Chao, chao, Sofía.